En el silencio de una habitación, donde la luz del sol apenas entra por una rendija de la ventana, yace alguien que lleva días postrado. Puede ser un padre, una madre, un hijo, alguien como tú o como yo. El zumbido suave de una máquina acompaña el ritmo del corazón y en cada respiración se percibe el peso del dolor. Es en esos momentos, cuando el cuerpo se debilita, que el alma comienza a preguntarse: ¿dónde está Dios cuando estoy enfermo? ¿Hay esperanza para mí? Esta primera parte de nuestra predicación es una invitación a mirar ese cuarto no solo con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe, porque cuando el dolor toca la puerta, también la toca Jesús. Él no se aleja de la aflicción, Él se acerca, no huye del sufrimiento, lo redime, y esa es la esperanza con la que comenzamos hoy. Desde el principio de la humanidad, el dolor y la enfermedad han sido parte de nuestra historia. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la fragilidad del cuerpo se convirtió en una realidad. El libro de Job nos muestra a un hombre justo que fue probado con intensos dolores físicos y emocionales. Job no hizo nada para merecer su enfermedad, y aún así se encontró sentado en cenizas, cubierto de llagas, deseando no haber nacido. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Job 7:5. ¿Duro? Sí. ¿Real? ¿También? ¿Desesperanzado? No. Job, a pesar de todo, encontró en medio de su lamento una verdad que sostuvo su espíritu. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Aquí comienza nuestra enseñanza. El dolor no es el final de la historia, es parte del camino, pero no es el destino final, porque aún en el polvo, aún entre las llagas, aún en la cama del hospital, hay un Redentor que vive. Uno de los aspectos más conmovedores del ministerio de Jesús fue su compasión por los enfermos. No evitó a los leprosos, no rechazó a los paralíticos, no ignoró a los ciegos. Todo lo contrario, Él los buscó. En Marcos 1:40-42 se narra un momento extraordinario. Vino a Él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Jesús no solo sanó con palabras, sino con gestos. Tocó al impuro, tocó al rechazado, tocó al que nadie más quería tocar. ¿Y sabes qué? Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue acercándose al que sufre. Si hoy estás enfermo o cuidas a alguien que lo está, escucha esto con el corazón. Jesús quiere tocar tu vida con su esperanza. Hay una verdad que muchas veces olvidamos. La fe no nace cuando todo está bien. La fe verdadera nace cuando todo parece estar mal. Imagina a una mujer postrada desde hace 12 años por una enfermedad. Cada médico le dijo que no tenía cura. Cada tratamiento fue inútil. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, Jesús podría hacer algo, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Ella no necesitó un largo discurso teológico, solo necesitó una chispa, una esperanza, un toque, y cuando lo tocó, Jesús se detuvo. En medio de una multitud, él sintió su fe. Ella no fue invisible para Dios, tú tampoco lo eres. Cada vez que el dolor te hace cerrar los ojos, recuerda que puedes extender la mano del alma y tocar el manto del Salvador. No necesitas gritar, no necesitas correr, solo necesitas creer, y Jesús se detendrá por ti. Uno de los pasajes más citados y amados en la Biblia es el Salmo 23, y dentro de ese hermoso canto hay un verso que consuela a los que están en medio del sufrimiento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Salmo 23:4. Nota que el salmista no dice que evitará el valle, lo atraviesa, lo camina, lo vive, pero no lo hace solo. Hay alguien con él. La esperanza para el enfermo no siempre está en una curación milagrosa. A veces la esperanza más poderosa es saber que Dios no te deja solo, que aun cuando tus fuerzas mengüen, su presencia es constante, que aunque los días parezcan largos y las noches más oscuras, hay un pastor que vela por ti. Jesús no promete que no habrá dolor, pero sí promete que nunca caminarás solo por ese valle. Permíteme contarte una historia real. Marta era una mujer de fe, madre de 2 hijos, con una vida sencilla y devota. Un día recibió el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer en estado avanzado. El médico le habló con sinceridad: prepárese, queda poco tiempo. Marta lloró, claro, temió, sintió como su mundo se derrumbaba. Pero después de unos días, tomó su Biblia, se arrodilló y oró: Señor, si me vas a llevar, que sea con paz, pero si me vas a dejar, que sea con propósito. Durante meses, Marta no solo luchó contra la enfermedad, sino que se convirtió en luz para otros enfermos. Comenzó a visitar hospitales, a compartir palabras de ánimo, a orar por otros pacientes. Muchos se sorprendían. ¿Cómo puede tener tanta paz alguien que está muriendo? Ella respondía con una sonrisa: porque ya estoy en manos de quien me dio la vida. Marta vivió más de lo que los médicos esperaban, y cuando partió dejó atrás un legado de esperanza que aún hoy se recuerda. Su historia nos enseña que la enfermedad no define el final, sino que puede ser el comienzo de un testimonio eterno. Nuestro cuerpo es frágil, no es eterno, y aunque Dios puede sanarnos aquí y ahora, también nos recuerda que hay una sanidad completa, definitiva, que viene del cielo. El apóstol Pablo lo expresó así: y si este tabernáculo nuestro terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 1 Corintios 5:1. La esperanza para el enfermo no es solo en esta tierra, la mayor esperanza está en la promesa de la vida eterna. Allí no habrá más dolor, ni llanto, ni enfermedad. Allí el cuerpo será transformado y la gloria de Dios será nuestra morada. Y mientras esperamos ese día, vivimos con la certeza de que Dios ya está obrando, que cada oración, cada lágrima, cada paso, cada noche de desvelo está en las manos de un Dios que no olvida a los suyos. Cuando el dolor toca la puerta, también lo hace la esperanza. Y su nombre es Jesús. Él no se olvida del enfermo, no ignora al que sufre, no se aparta del débil. Él es nuestro médico, nuestro redentor, nuestro pastor. Hoy te invito a cerrar los ojos y decirle desde el corazón: Señor, no entiendo muchas cosas, pero creo en ti. Tócame con tu paz, cúbreme con tu gracia, acompáñame en este valle y, si es tu voluntad, levántame con tu poder, porque aún en la enfermedad hay esperanza. Hay algo que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de enfermedad. Nos enfocamos en el cuerpo, en los síntomas visibles, en los tratamientos médicos, en los resultados de los exámenes. Pero hay una parte más profunda del ser humano que también sufre cuando llega la enfermedad: el alma. El alma herida no sangra, pero llora. No se ve, pero se quiebra. Y muchas veces lo que más pesa no es el dolor físico, sino el silencio del corazón. En esta segunda parte quiero hablarte desde ese lugar oculto que todos tenemos, aquel que a veces guarda preguntas, temores, decepciones y hasta una fe que se siente apagada. Hoy vamos a explorar juntos cómo Dios habla el lenguaje del alma herida, cómo nos busca allí donde nadie más llega, y cómo, aun cuando el cuerpo está débil, el espíritu puede ser restaurado por la esperanza divina. Cuando hablamos de salud, solemos pensar en diagnósticos médicos, pero hay enfermedades invisibles que viven en lo profundo: angustia, soledad, desesperanza, miedo, agotamiento emocional. Y muchas veces estas dolencias del alma son más difíciles de tratar que cualquier enfermedad física. El salmista lo expresó con una claridad conmovedora:
Estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Salmo 69:3. Aquí no se habla de un cuerpo roto, sino de un corazón agotado, un alma que clama, que espera, que se debilita, y si somos sinceros, todos hemos estado ahí alguna vez. La enfermedad puede tocar el cuerpo, pero también hiere al espíritu. Las noches de hospital, la incertidumbre de un diagnóstico, la dependencia de otros, la sensación de que el mundo sigue mientras tú te detienes, todo eso pesa sobre el alma, y es justamente allí donde Dios desea obrar, porque Él no solo sana cuerpos, Él restaura corazones. Una de las experiencias más dolorosas en medio de la enfermedad es sentir que Dios guarda silencio. Se ora, se llora, se clama, y parece que el cielo no responde. David, el rey que compuso tantos salmos de adoración, también enfrentó este silencio. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. No fue un hombre sin fe quien dijo esto. Fue un adorador, un siervo de Dios, lo que nos enseña que incluso los más fieles pueden pasar por temporadas de oscuridad espiritual. Y sin embargo, ese mismo David, en el mismo salmo, añade, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. Este es el misterio de la fe verdadera. No es la ausencia de preguntas, sino la capacidad de seguir confiando en medio de ellas. La fe que nace en el sufrimiento es más profunda, más pura, más real, porque ya no se basa en emociones, sino en una decisión del alma que dice, aunque no vea, creo, aunque no sienta, espero, aunque no entienda, confío. Cuando el alma está herida, orar puede parecer difícil. Las palabras no salen, los pensamientos se confunden. A veces uno simplemente suspira, o llora, o guarda silencio. Pero Dios también escucha esas oraciones silenciosas. El apóstol Pablo nos regala un pasaje hermoso, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Eso significa que Dios entiende el lenguaje del alma herida, que cuando no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti, que tus lágrimas tienen voz en el cielo, que tus suspiros llegan al trono de la gracia, así que no te preocupes si no sabes qué decirle a Dios en medio de tu dolor. Basta con estar delante de Él, con el corazón abierto, y dejar que su presencia te envuelva. Aunque es difícil de aceptar, muchas veces la enfermedad se convierte en una escuela del alma, no porque Dios la envíe como castigo, sino porque la usa como instrumento para revelar verdades más profundas. En el Salmo 119, el salmista dice algo sorprendente. Bueno, me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119:71. ¿Te das cuenta? La aflicción lo llevó al conocimiento de Dios. El dolor abrió sus ojos. La debilidad lo hizo buscar una fuerza superior. Muchos testimonios de fe nacen justamente en momentos de enfermedad. Hombres y mujeres que en su fragilidad descubrieron que Dios es suficiente, que en su vacío encontraron al Consolador, que en su noche oscura vieron una luz que jamás habrían buscado en la plenitud. Por eso, no temas ver la enfermedad como un espacio donde Dios puede hablarte, donde puedes escuchar cosas que en la salud tal vez no oirías. Él no te ha dejado, te está moldeando. Hay una escena en los evangelios que nos revela el corazón de Jesús de una forma conmovedora. Es el momento en que llega a la tumba de su amigo Lázaro. Aunque sabía que iba a resucitarlo, Jesús lloró. Jesús lloró. Juan 11:35. ¿Por qué lloró si sabía que la muerte no tendría la última palabra? Porque Él siente nuestro dolor, porque el sufrimiento humano no le es ajeno, porque no es un Dios distante, sino un Salvador cercano. Jesús no solo sana, Jesús se compadece, no solo tiene poder, tiene ternura, y en tus momentos más vulnerables no solo está contigo como rey,
sino también como amigo. Sus lágrimas en Betania son sus lágrimas en tu lecho de enfermedad. Él llora contigo, Él comprende, Él te abraza y luego cuando llega el momento, Él actúa. Antes de sanar el cuerpo, Dios muchas veces sana el alma, porque un alma restaurada puede sostener un cuerpo débil, y un alma renovada es capaz de traer luz incluso en el dolor. David, después de caer en pecado y sufrir las consecuencias de su error, clamó con humildad: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esa oración sigue siendo poderosa hoy, no importa si tu enfermedad es física, emocional o espiritual. Dios puede crear algo nuevo en ti, puede renovar tu ánimo, puede darte una esperanza viva. La restauración del alma comienza cuando le entregas a Dios todo lo que te duele, tu cansancio, tu miedo, tus preguntas. No necesitas disimular ante Él. Puedes mostrarle tu herida y Él pondrá bálsamo celestial. Porque la esperanza no es solo esperar que pase el dolor, es saber que Dios está trabajando mientras esperas. Dios también sana a través de otros. Una palabra oportuna, una visita, un abrazo, una llamada, pueden ser instrumentos divinos. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso nos muestra que la sanidad del alma no es un proceso solitario. A veces necesitamos abrir el corazón a alguien de confianza, necesitamos compartir lo que pesa y permitir que otros oren por nosotros. Y si tú estás escuchando esto y conoces a alguien enfermo, sé un canal de esperanza. No necesitas tener todas las respuestas, solo estar, escuchar, orar, ser parte de esa comunidad que no juzga, sino que levanta. El alma también enferma, pero no queda sin esperanza. Jesús entiende el lenguaje del alma herida. Él habla en silencios, actúa en la oscuridad, consuela en el quebranto. Si hoy tu espíritu se siente apagado, si tu fe está debilitada, si la tristeza se ha vuelto una compañera silenciosa, recuerda esto: no estás solo. Dios no te ha olvidado, y aunque tus palabras se hayan secado, tu corazón aún puede ser un altar donde el Espíritu ora por ti. Tómate un momento para cerrar los ojos y decir: Señor, tal vez no tengo fuerzas, pero aún creo en ti. Sana mi alma, devuélveme la paz, ayúdame a confiar, aun cuando no entiendo. Camina conmigo, incluso en mi debilidad. Porque esa oración, dicha desde lo profundo, es más poderosa que 1000 palabras. Hay momentos en los que el dolor se convierte en una tormenta, no una brisa suave, no una lluvia pasajera, sino un vendaval que lo arrasa todo. Las olas de la angustia golpean el alma una y otra vez, y uno se siente como un pequeño bote en alta mar, sin timón, sin dirección, sin fuerzas. Cuando la enfermedad toca nuestras vidas, ya sea en nuestro propio cuerpo o en el de alguien que amamos, muchas veces esa tormenta se desata. El diagnóstico llega como un rayo que parte la tranquilidad, la espera de resultados se vuelve un oleaje que no cesa, y los pensamientos oscuros se levantan como nubes que oscurecen incluso los días más brillantes, y es en esos momentos cuando más necesitamos oír la voz de Dios, una voz no de juicio, sino de consuelo, no de condena, sino de ternura, no de frialdad, sino de presencia viva, porque cuando Dios habla en medio de la tormenta se calla. Hoy quiero llevarte a uno de los pasajes más hermosos de los Evangelios, uno que habla directamente al corazón del que sufre. Vamos a subir juntos a la barca donde Jesús va con sus discípulos y veremos cómo actúa Dios cuando las olas del dolor amenazan con hundirnos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, encontramos esta escena. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4:35 a 37. Los discípulos no estaban haciendo nada malo, estaban obedeciendo a Jesús. Él mismo les dijo: pasemos al otro lado. Y sin embargo, la tormenta llegó. Eso nos enseña algo fundamental. La obediencia no nos exime del sufrimiento. Puedes estar haciendo todo bien, puedes amar a Dios, puedes tener fe y aún así enfermarte, aún así sentir miedo, aún así atravesar el valle de sombra. Los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, estaban acostumbrados al mar, pero esta tormenta era distinta. Era tan fuerte que hasta ellos temieron por sus vidas. Así es el dolor a veces. Nos toma por sorpresa, nos rebasa, nos hace dudar, nos sacude hasta lo más profundo. El versículo siguiente dice algo que parece casi cruel: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Marcos 4:38. ¿Te lo imaginas? Las olas golpeando, el viento rugiendo, la barca tambaleándose y Jesús durmiendo. Ese momento se parece a muchas situaciones de nuestra vida. Oramos, lloramos, suplicamos y parece que Dios no hace nada. Parece que duerme, que no responde, que está lejano mientras el agua nos llega al cuello. Los discípulos, llenos de temor, lo despertaron con una pregunta cargada de angustia. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Ese grito es también nuestro. Señor, ¿no ves que estoy sufriendo? ¿No te importa mi dolor? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Pero escúchame bien, Dios no estaba ausente, estaba en la misma barca. Aunque dormido a sus ojos, nunca dejó de estar presente, nunca los abandonó. Y lo mismo ocurre contigo. Puede parecer que no actúa, pero Él está ahí, en tu cuarto de hospital, en tu noche de insomnio, en tu consulta médica, en tu silencio doloroso. Jesús está contigo en la barca. Jesús se despierta, se pone de pie y sin gritar, sin alzar la voz, simplemente habla. Calla, enmudece, Marcos 4:39, y sucede lo impensable. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso es lo que ocurre cuando Dios habla en medio de tu tormenta. Su voz no solo ordena al viento físico, también ordena al miedo, calla la ansiedad, enmudece la desesperación, trae una paz que no viene del entorno, sino del cielo. Jesús no necesita cambiar las circunstancias para darte paz. Él es la paz. Y cuando su voz resuena en tu alma, aunque el cuerpo siga enfermo, aunque el diagnóstico no haya cambiado aún, algo dentro de ti se aquieta. La tormenta deja de gobernarte porque ahora te gobierna su palabra. Después de calmar la tormenta, Jesús les hace una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. No es un reproche frío, es una invitación. Jesús no les dice: ¿cómo se atreven a tener miedo? Les dice con ternura: ¿acaso olvidaron quién va con ustedes en la barca? Y eso es algo que todos necesitamos recordar. No estás solo en tu enfermedad, no estás solo en tu proceso. Dios no te prometió un mar sin tormentas, te prometió su presencia en cada travesía. Como dice Isaías: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Isaías 43:2. No dice sí, pasas, dice cuándo, porque habrá tormentas, pero Él estará contigo. Hay quienes nunca han oído la voz audible de Dios, pero han sentido algo más fuerte, su palabra hablándoles al corazón. Esa voz llega en medio del dolor cuando nadie más tiene palabras, a veces en una canción, a veces en un versículo, a veces en un susurro que no puedes explicar, pero sabes que es Él. Dios sigue hablando y muchas veces el dolor es lo que afina nuestro oído. El ruido del mundo se apaga y entonces su voz resuena con claridad. En Job 33:14 a 16 encontramos un pasaje que revela esta verdad. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
por sueño, en visión nocturna, entonces revela al oído de los hombres. Dios habla, pero muchas veces no estamos listos para oírlo hasta que el mundo se detiene. Y la enfermedad, aunque no la deseamos, a veces detiene todo lo demás para que podamos escuchar a Dios. Quiero compartirte dos historias reales, breves pero profundas. Primera historia. Una mujer llamada Rosa fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Tenía pocos meses de vida. Al principio su alma se llenó de pánico, pero una noche, en medio de su llanto, sintió una voz dentro de sí que le decía, no temas, yo estoy contigo. No la sanó físicamente, pero desde ese día su corazón cambió. Comenzó a consolar a otros, a escribir cartas de ánimo, a cantar, a vivir cada día con gozo. Cuando partió lo hizo en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. Segunda historia. Un joven llamado Andrés tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Su mundo se desmoronó, pero en medio de su rehabilitación conoció a Cristo y descubrió que, aunque su cuerpo no se movía como antes, su alma había sido liberada. Ahora da charlas motivacionales, predica y ha ayudado a muchas personas a encontrar esperanza en su propio dolor. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Que la tormenta no fue el final, sino el comienzo de una vida con propósito, porque cuando Dios habla en medio de tu dolor, todo cambia. Tal vez estás escuchando esto desde una cama, o tal vez cuidas de alguien enfermo, o simplemente tu alma está cansada. Hoy quiero invitarte a hacer silencio, a cerrar los ojos y decir, Señor, háblame en medio de esta tormenta. No necesitas oír una voz del cielo, basta con que su paz invada tu ser, basta con que su palabra te abrace. Jesús sigue diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Es una paz que no depende del diagnóstico, que no necesita que todo esté resuelto. Es una paz que te sostiene en medio del mar. La voz que calma la tormenta sigue hablando hoy. Tal vez no puedas cambiar tus circunstancias de inmediato, tal vez el mar siga agitado, pero si puedes oír a Jesús decir, calla, enmudece, entonces sabrás que todo estará bien. No estás solo, no estás olvidado, no estás a la deriva, estás en la barca y Jesús va contigo. Cierra los ojos, respira y escucha su voz. No temas, yo estoy contigo. Cuando pensamos en milagros, solemos imaginar eventos extraordinarios, una sanación inmediata, una intervención divina que lo cambia todo en un instante, un acto sobrenatural que rompe las leyes naturales. Y es cierto, Dios puede obrar así, lo ha hecho antes y lo sigue haciendo. Pero hay otro tipo de milagro, más silencioso, más discreto, más profundo, es el milagro cotidiano, ese que no se ve con los ojos del cuerpo, pero sí con los ojos del alma. El milagro de seguir adelante cuando el cuerpo está débil. El milagro de una sonrisa en medio del dolor. El milagro de una palabra que consuela. El milagro de un amanecer cuando el alma ha pasado la noche llorando. Este mensaje es para ti, que tal vez esperas un gran milagro, pero que hoy necesitas uno pequeño, uno que te permita llegar a la tarde, uno que te dé fuerza para otro día, uno que tal vez no cambie las circunstancias externas, pero sí transforme tu interior. Hoy quiero hablarte del Dios que camina contigo en los pasillos del hospital, que sostiene tu mano cuando nadie más puede hacerlo, que susurra vida en lo más sencillo. Hoy hablaremos de cómo encontrar esperanza no solo en los grandes milagros, sino en los pequeños regalos de cada día. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, encontramos una historia que nos ayuda a entender el corazón de Dios en medio de nuestra tristeza. Dos discípulos iban camino a Emaús. Estaban devastados. Jesús había muerto y con él sus esperanzas. Todo lo que creían se vino abajo. Todo lo que esperaban fue sepultado con él. Caminaban desanimados, confundidos, sin rumbo. Pero entonces dice el texto,
Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. Jesús resucitado se hizo presente, pero ellos no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados por el dolor, por la decepción, por la tristeza. ¿No es eso lo que muchas veces nos pasa? Caminamos con Jesús, pero no lo reconocemos. Está ahí, pero nuestro corazón está tan herido que no podemos ver su mano. Nos acompaña, pero el dolor nubla la visión. Sin embargo, Él no se aleja, no se impacienta, camina con nosotros a nuestro paso, habla, escucha, consuela, hasta que nuestros ojos se abren y entonces lo reconocemos y decimos como ellos. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Este es el primer milagro cotidiano. Dios camina contigo, aunque no lo veas. Jesús en ese mismo relato se sentó a la mesa con los 2 discípulos y dice el Evangelio que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y fue en ese momento cuando sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:31. El pan en la Biblia representa no solo alimento físico, sino alimento espiritual. Jesús es el pan de vida. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Cada día, en medio del dolor, Dios te ofrece un pedazo de pan espiritual. Puede ser un versículo, una oración, un gesto de amor, una canción que llega en el momento justo. Ese pan no siempre resuelve tu enfermedad, pero te alimenta el alma, te da fuerzas para un día más. Ese es otro milagro cotidiano, ser sustentado espiritualmente cuando el cuerpo se debilita. Dios no solo obra con truenos y relámpagos, muchas veces se manifiesta en lo más simple, como lo hizo con Elías. En Primero Reyes 19 encontramos al profeta huyendo, deprimido, deseando morir. Había enfrentado una gran batalla y ahora estaba agotado, solo, desesperado. Y dice la Escritura, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Pino Reyes 19:5. ¿Sabes qué le ofreció Dios? Una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comida. Descanso, un toque suave. No vino con fuego ni terremoto. Vino con ternura, con cuidado, con silencio. Ese es el Dios que también está contigo en la enfermedad. No siempre con milagros estruendosos, pero sí con milagros de ternura. A veces es una enfermera amable, a veces es un mensaje inesperado, a veces es simplemente poder dormir una noche entera sin dolor. Eso también es Dios. Eso también es esperanza. En Hechos 16, Pablo y Silas están en la cárcel, han sido azotados, están con los pies atados, heridos, humillados. Y sin embargo, dice el texto, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. ¿Puedes imaginarlo? Cantar mientras sangras, adorar mientras duele, alabar desde el fondo de una prisión. Eso no es negación, no es ignorar el sufrimiento, es descubrir que Dios sigue siendo digno, incluso en medio del dolor. Y eso cambia todo. No porque la cárcel desaparezca, sino porque el alma se eleva por encima de las rejas. Hay personas que, aún enfermas, cantan, agradecen, inspiran, no porque no sufran, sino porque han aprendido a ver el milagro de cada día. Ese es un milagro más profundo que la sanidad física. Es la libertad interior, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra forma en que Dios obra en lo cotidiano es a través de personas, ángeles sin alas, gente común que aparece en el momento justo. Tal vez ha sido una vecina que te llevó una sopa caliente, un amigo que oró contigo, un médico que te trató con humanidad, un desconocido que te sonrió cuando más lo necesitabas.
Dios muchas veces teje su esperanza a través de otros y eso también es un milagro. No lo pases por alto. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tal vez tú mismo has sido un ángel para alguien, y quizás en tu dolor otros han sido ángeles para ti. Cada gesto de amor es una semilla de esperanza, cada acto de bondad una señal de que Dios sigue actuando. Isaías 40:31 nos regala una promesa poderosa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que el versículo no dice que no habrá cansancio, dice que Dios renovará las fuerzas. Eso significa que cada día Él te da justo lo que necesitas. A veces energía para levantarte, a veces consuelo para llorar, a veces esperanza para seguir creyendo, a veces paz para descansar. Como el maná en el desierto, la fuerza de Dios no se acumula, se renueva día a día, como el pan de cada mañana. Ese es el milagro de la constancia de Dios. No es ruidoso, no es llamativo, pero es fiel, persistente, real. Déjame compartirte una historia. Claudia, una mujer con artritis severa, perdió casi toda su movilidad. Durante años oró por sanidad, pero no llegó de la forma esperada. Sin embargo, un día me dijo, al principio solo veía todo lo que había perdido, pero ahora cada día doy gracias por lo que aún tengo. Mis ojos para leer la Biblia, mis manos para escribirle a otros, mi voz para orar. Dios no me ha abandonado, me ha enseñado a ver la belleza de cada día. Otro ejemplo es el de Esteban, un niño con cáncer. Un día le preguntaron qué le pedía a Dios. Él respondió, le pido que me deje reír hoy. Si me río es que sigo vivo. Y eso ya es un milagro. ¿Ves? No todo milagro es un rayo en el cielo. A veces es una risa en la tierra y si el milagro no está afuera, sino dentro de ti. Y si tú mismo, con tu fe, con tu perseverancia, con tu capacidad de seguir amando aún en el dolor, eres un milagro viviente, don Corintios 4:16 lo dice así. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Tu cuerpo puede estar débil, pero tu espíritu en Cristo se renueva. Y eso, mi hermano, mi hermana, es un milagro cotidiano. Dios sigue obrando, a veces en lo extraordinario, otras veces en lo común, pero siempre en amor, siempre presente, siempre fiel. Hoy te invito a abrir los ojos a los pequeños milagros, a dar gracias por lo que aún tienes, a buscar a Dios no solo en las soluciones, sino en el proceso, porque el milagro de cada día no está en que todo se resuelva, está en que con Dios puedes vivir un día más con esperanza. Tú eres parte de ese milagro. Hay una fatiga que va más allá del cuerpo. Es un cansancio que se instala en el alma, que pesa en lo profundo, que no se alivia con reposo físico. Es esa sensación que aparece después de muchos días de lucha, cuando los tratamientos no parecen funcionar, cuando el dolor se repite como un eco interminable, cuando el ánimo flaquea, cuando el silencio parece más fuerte que la oración. Tal vez tú estás en ese punto hoy. Has soportado tanto, has orado tanto, has creído, esperado, luchado, y sin embargo sientes que ya no puedes más. Te despiertas con un suspiro en el pecho, miras al cielo y no sabes qué decir. El alma está cansada. Y quiero decirte algo desde el corazón, con todo el amor que puedo darte como si estuviéramos conversando cara a cara. Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios no te juzga por sentirte agotado. Al contrario, Él se acerca aún más en esos momentos. Esta parte de nuestra serie es una invitación a encontrar nuevas fuerzas, no en tu capacidad, no en tu fortaleza, sino en la gracia de Dios. Porque cuando el alma se cansa, es su gracia la que sostiene, y su gracia nunca falla.
Vivimos en una cultura que a veces nos exige aparentar que estamos bien. Incluso en la vida cristiana, a veces sentimos que debemos mantenernos fuertes todo el tiempo, como si reconocer nuestro cansancio fuera una señal de debilidad espiritual. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Mira las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El mismo Pablo, el gran apóstol, confesó que se sintió abrumado, sin fuerzas, sin esperanza. No intentó ocultarlo, lo dijo con honestidad. ¿Y sabes qué? Ese acto de sinceridad abrió la puerta a uno de los mensajes más profundos del Evangelio, que nuestra fuerza está en Dios, no en nosotros. Reconocer que estás cansado no te aleja de Dios, te acerca porque es en ese lugar de vulnerabilidad donde Él puede obrar con mayor poder. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo describe un momento muy personal. Habla de un aguijón en su carne, una debilidad o aflicción que lo hacía sufrir. Él oró 3 veces para que Dios se lo quitara, pero la respuesta divina fue sorprendente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Es decir, Dios no le quitó el sufrimiento, pero le dio algo más profundo, su gracia suficiente. Una gracia que no necesariamente cambia las circunstancias, pero sí transforma el corazón. Muchos esperan que el milagro de Dios sea eliminar el dolor, pero a veces el milagro es poder vivir con esperanza en medio del dolor. Y eso solo ocurre cuando su gracia nos cubre como un manto invisible, como una fuente que brota desde adentro, como un susurro que dice, no estás solo, yo estoy contigo. Hay una escena profundamente humana en la vida del profeta Elías, uno de los siervos más poderosos del Antiguo Testamento. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y ver descender fuego del cielo, Elías huye al desierto. Temeroso, agotado, deprimido, se sienta bajo un árbol y le dice a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. Elías estaba al límite, como tal vez lo estás tú, pero ¿qué hizo Dios con Elías? No lo reprendió, no lo acusó de falta de fe, al contrario, le envió un ángel, y el ángel le tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Dios no le dio una gran revelación en ese momento, le dio pan, le dio agua, le dio descanso, le dio ternura, y después de eso, cuando Elías recuperó un poco de fuerzas, Dios le habló en un susurro suave, no en un terremoto, no en fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Cuando el alma se cansa, Dios no grita, Dios susurra, y ese susurro es más poderoso que cualquier tormenta. Uno de los pasajes más conmovedores del Nuevo Testamento es cuando Jesús, agotado por el camino, se sienta junto a un pozo en Samaria. Estaba pues Jesús cansado del camino y se sentó así junto al pozo. Juan 4:6. Jesús, el Hijo de Dios, también se cansó, también necesitó agua, también buscó descanso. Esto es una verdad profunda. Jesús entiende tu cansancio. No lo observa desde lejos, lo ha vivido, lo ha sentido, ha llorado, ha sufrido, y por eso puede acompañarte como nadie más. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando tú estás agotado, Jesús no te dice, anímate, ¿por qué te quejas? Él dice, yo sé lo que es eso, estoy contigo, te entiendo, te sostengo. Una de las palabras más dulces de todo el Evangelio está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate bien, Jesús no dice que descansaremos cuando todo se resuelva. Él dice que el descanso viene cuando vamos a Él. A veces buscamos alivio en respuestas, en soluciones, en sanidad.
y eso está bien, pero el verdadero descanso del alma no viene del qué, sino del quién. Viene de estar con Jesús, de llorar en su presencia, de contarle nuestras luchas, de quedarnos en silencio junto a Él. Él no siempre quita las cargas, pero camina con nosotros mientras las llevamos, y en su presencia el alma encuentra reposo. Déjame contarte de Daniela, una mujer con una enfermedad crónica. En uno de nuestros encuentros me dijo, hubo días en que no quería levantarme. Me sentía inútil, vacía, derrotada, pero comencé a hacer una oración muy simple cada mañana. Señor, dame lo justo para hoy. Y cada día, sin fallar, algo pequeño ocurría. Una llamada, una palabra, un momento de paz. Así fui sobreviviendo y luego viviendo. ¿Sabes qué aprendí de Daniela? Que la gracia de Dios se manifiesta en las dosis justas para cada día, no antes, no después, justo cuando lo necesitamos. Y también recuerdo a Miguel, un hombre mayor postrado, que una vez me dijo, mi cuerpo ya no puede hacer casi nada, pero he descubierto que aún puedo orar. Y cuando oro por otros, mi alma se llena de fuerza. Es como si Dios me prestara su energía desde adentro. Miguel no caminaba, pero volaba con su espíritu, porque la gracia no depende del estado físico, sino de la presencia viva de Dios. Isaías 40, 29 a 31 lo dice con una belleza única. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dios da fuerza al que no tiene ninguna, no al que tiene poca, sino al que no tiene nada, al que está vacío, al que se rinde. Ahí, justo ahí, Dios llena, Dios levanta, Dios renueva. Esperar en Dios no es pasividad, es un acto de fe profundo, es decir, Señor, no puedo más, pero espero en ti y sé que tú no fallarás. Si hoy tu alma está cansada, quiero decirte con todo mi corazón, estás en el lugar correcto para recibir fuerzas. No necesitas aparentar fortaleza. Puedes ser sincero con Dios, puedes llorar, puedes desahogarte, puedes simplemente quedarte en silencio. Y en ese lugar de sinceridad, la gracia de Dios te encontrará como encontró a Pablo, como sostuvo a Elías, como consoló a Jesús junto al pozo, como ha sostenido a millones de creyentes que, como tú, luchan cada día contra el dolor y la fatiga. No estás solo y no estás vencido. La fatiga no es el final, es el punto donde Dios comienza a cargar contigo. Su gracia te basta, su poder se perfecciona en tu debilidad, su amor nunca se agota. Aun cuando no puedes volar, Él te lleva en sus alas. Y así, día tras día, paso a paso, vas descubriendo que el alma, con Dios, nunca se rinde. Ha sido un largo camino. Hemos caminado juntos por el sendero de la enfermedad, del dolor, de la incertidumbre. Hemos hablado de la fe, de la oración, del silencio de Dios, del cansancio del alma, pero hoy, al llegar al final de esta serie, quiero llevarte más allá del momento presente. Quiero hablarte de algo que sostiene incluso cuando todo lo demás parece perder sentido. Quiero hablarte de la promesa eterna, de esa esperanza que va más allá del diagnóstico, más allá del sufrimiento, más allá incluso de esta vida, una esperanza viva, real, poderosa, capaz de encender luz en los momentos más oscuros. Tal vez tú estés escuchando esto desde una cama de hospital, tal vez estés en casa con el cuerpo frágil, con un corazón cansado, tal vez acompañes a alguien que está enfermo. Sea como sea, esta palabra es para ti. No para llenarte de ilusiones vacías, sino para recordarte que en Cristo la esperanza no termina donde termina el cuerpo, porque hay una vida que no se acaba, hay una promesa que no se quiebra, hay un Dios que ha preparado algo tan glorioso, tan perfecto, tan lleno de amor, que ninguna enfermedad tiene poder para robártelo. Hoy vamos a hablar de eso, del cielo, de la resurrección, de la eternidad, de lo que viene después, y quiero que lo escuches con el corazón abierto porque lo que te espera es mucho más hermoso de lo que puedes imaginar. Toda nuestra fe cristiana se basa en un evento central,
la resurrección de Jesús. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que creemos sería en vano. Pero como Él vive, nuestra esperanza está viva. En 1 Corintios 15, 20 a 22, Pablo escribe: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando Jesús se levantó del sepulcro, no solo venció a la muerte para sí mismo, lo hizo para todos nosotros. Fue la primera semilla de una cosecha eterna. Eso significa que tú y yo, aunque pasemos por la enfermedad, aunque nuestro cuerpo se desgaste, tenemos una garantía: resucitaremos con Él, no como espíritus flotando en la nada, sino con cuerpos glorificados, transformados, sin dolor, sin lágrimas, sin límite. Es por eso que la muerte ya no tiene la última palabra. Pablo dijo algo muy profundo en 2 Corintios 5:8: mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto significa que para los que están en Cristo, la muerte física no es el final, es el comienzo de una eternidad en su presencia. No se trata de un consuelo simbólico, es una realidad gloriosa. En el momento en que un hijo de Dios cierra los ojos aquí, los abre en el cielo. No hay tránsito doloroso, no hay espera, hay un paso de esta vida a la plenitud de la vida. Imagínalo por un momento, estar cara a cara con Jesús, ver su rostro, sentir su abrazo, escuchar su voz diciendo: bienvenido a casa. Toda lágrima será enjugada, todo sufrimiento será sanado, todo dolor será reemplazado por gozo eterno. Jesús mismo habló del cielo con palabras de amor. En Juan 14, 2 a 3 dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te das cuenta? El cielo no es un concepto abstracto, es una casa, es un hogar, es un lugar real preparado por Jesús para ti. Ahí no habrá hospitales, no habrá diagnósticos, no habrá dolor, no habrá llanto, solo habrá vida abundante, perfecta, eterna. ¿Puedes imaginar ese lugar? Tal vez tu cuerpo hoy esté limitado, tal vez no puedes caminar, respirar con facilidad o moverte con libertad. Pero allá correrás, reirás, cantarás, vivirás en plenitud. Hay algo que es difícil de decir, pero necesario. Para algunos, la sanidad no llegará aquí. No porque Dios no pueda sanar, sino porque a veces su plan eterno es llevarnos a casa. Y aunque eso puede parecer una derrota, en realidad es una victoria suprema, porque para el cristiano la muerte no es perder la batalla, es ganarla. Pablo lo dice con total seguridad en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir en Cristo no es una tragedia, es una promoción, es cruzar el umbral hacia la vida que realmente esperábamos. Y para quienes quedamos aquí, el dolor es real. Extrañamos, lloramos, sufrimos, pero aún así podemos tener paz, porque sabemos dónde están nuestros amados. Sabemos que no están perdidos, sino en casa. Tal vez tú no eres el enfermo, sino quien acompaña a alguien que sufre. Tal vez eres el esposo, la hija, la hermana, el amigo, y sientes que tu corazón se rompe viendo a tu ser querido debilitarse. Déjame hablarte a ti ahora, con todo el amor posible. Dios ve tu dolor y también ha preparado consuelo para ti. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14, Pablo dice: No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay tristeza, sí, pero no como los que no tienen esperanza, porque los volveremos a ver, porque esta separación es temporal, porque el amor en Cristo no muere con la muerte. Cada lágrima tuya será recogida por Dios,
cada suspiro, cada oración. Y cuando llegue el día, también tú recibirás el abrazo eterno. Tener una esperanza eterna no significa desconectarse de la vida presente. Al contrario, significa vivir con propósito, con paz, con valentía. Cuando sabes que lo mejor aún está por venir, puedes vivir hoy con gratitud, con serenidad, con luz. Puedes mirar la enfermedad sin miedo, puedes enfrentar el dolor sin desesperación, puedes ser testimonio para otros, puedes llevar consuelo a quien sufre, puedes ser como una lámpara que alumbra el camino de quienes caminan en la sombra. Tú tienes una promesa viva, y eso lo cambia todo. Querido hermano, querida hermana, hemos caminado juntos 6 largos tramos. Hemos hablado de la fe en medio del dolor, del poder de la oración, del silencio de Dios, del cansancio del alma y ahora de la esperanza eterna. Mi deseo más profundo es que estas palabras hayan sido como bálsamo para ti, que no solo las hayas escuchado, sino sentido, que en medio de la enfermedad, del miedo, del dolor, hayas encontrado luz, esperanza, paz, amor. Recuerda siempre esto: Dios está contigo, Dios no se ha olvidado de ti, Dios tiene la última palabra, y esa palabra es vida, vida eterna. La enfermedad no tiene la victoria, el dolor no es el final, la muerte no es la tumba definitiva. Cristo vive, y por eso tú también vivirás. Y cuando llegue el día en que tus ojos se cierren aquí, se abrirán allá, en un lugar donde no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Y entonces, al ver el rostro de tu Salvador, sabrás que valió la pena creer, esperar y seguir. Hasta ese día, sigue confiando, sigue esperando, porque el cielo ya te espera. Suscríbete a este canal para seguir escuchando la palabra divina.